estar viendo este capítulo porque entramos en un énfasis este mes, que es el mes de mayo, entramos en el énfasis del discipulado personal. Estábamos con el énfasis puesto en los valores el mes pasado, hablamos del valor del gozo, del valor de la fe, durante esos meses, y hoy entramos al énfasis en el discipulado personal, ya donde vemos la vida del servicio, donde vamos a ver algunos aspectos bien interesantes de nuestra vida de fe. Y vamos a ver que la vida de fe es dar fruto. Ya no existe la vida de fe sin el fruto, ¿verdad? La Biblia habla de que la palabra, su palabra, es como lluvia. Ya es como lluvia que cae en un terreno. Y el libro de Hebreos dice, hay un terreno, ¿verdad? Y otro, pueden haber dos terrenos, digamos, a quien le cae la misma lluvia. La misma calidad de agua está cayendo sobre los dos terrenos. Sin embargo, un terreno da solo, ¿cómo se llama esto? Maleza, espinos, produce toda clase de cosas malas. Y el otro terreno, que le cayó la misma lluvia, da buen fruto a aquel que lo está labrando. Entonces el autor de Hebreos dice, el terreno que dio espinos es maldecido, dice. O sea, cuando el que plantó plantas ahí, no sé, plantó tomate y fue a verlo y habían puros cardos nomás, puros espinos, va a maldecir el terreno. Y dice, y está pronto a ser quemado. Sin embargo, dice, el otro terreno que da buen fruto a aquel que lo está labrando, entonces dice, ese terreno es bendecido, ¿verdad? Entonces nos está diciendo con eso el autor de Hebreos que nosotros somos un terreno en el cual cae la palabra, ¿verdad? Y sobre todo nosotros está cayendo la misma palabra, es como una lluvia, que la misma calidad de lluvia cae sobre todos. Sin embargo, la Biblia ya está diciendo de antemano que algunos por esa lluvia van a dar buen fruto y otros no van a dar ningún tipo de fruto, ¿verdad? Van a dar un fruto que es totalmente distinto a la semilla que se le sembró, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Juan capítulo 15, del 1 al 8. Del 1 al 8, Juan capítulo 15. Todos juntos. Creo que hay NBI aquí. Ya. Si tiene Reina Valera, léala acá porque la voy a leer en Reina Valera. Dicen lo mismo, pero con otras palabras. Del 1 al 8. 1, 2, 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. La vida del discípulo, ¿verdad? El discípulo, ya hablábamos el año pasado cuando tocábamos este tema, el discípulo no es cualquier tipo de persona, ¿verdad? El discípulo es aquel que está conectado con Jesús. El discípulo es aquel que ha entendido, ¿verdad?, que Jesús es la fuente de la vida y se ha conectado con Él por la fe. Nosotros nos conectamos a Dios por medio de Cristo, por la fe. ¿Ya? O sea, nosotros no podemos llegar a Dios sin pasar por su Hijo, sin pasar por Jesús, ¿verdad? Todo aquel que intente entrar por otra puerta, dice Juan capítulo 10 cuando habla del redil, ¿verdad? Todo aquel que intente entrar por otra puerta no va a entrar y no va a ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? No va a ser de Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, no hay otro camino. Soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay otro camino al Padre que su Hijo Jesús, ¿verdad? Jesús está para darnos el acceso al Padre, ¿verdad? Nosotros podemos quizá querer tener una relación con Dios mirando las estrellas o mirando la naturaleza o mirando, no sé, ir por otro lado
en el autoconocimiento, de alguna forma tratar de llegar a Dios, pero la Biblia dice, todas las otras puertas, ¿verdad?, los van a conducir a la muerte. Por eso el Señor Jesús dijo, incluso todos los que vinieron antes de mí, hablando de incluso todos los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento, todos ellos ladrones y salteadores son, ¿verdad? Y no los oyeron las ovejas. O sea, cualquiera que intente entrar a Dios, llegar a Dios, incluso por los personajes bíblicos, como Moisés, ¿verdad? Hay algunos que quieren llegar a Dios por Moisés, ¿verdad? Y que por la ley tratan de agradar a Dios. Sin embargo, dice, ninguna otra puerta los va a llevar a la vida, sino su Hijo, ¿verdad? En el monte de la transfiguración estaba Jesús, se apareció Moisés y Elías hablando de la ley y los profetas, y dice que estos desaparecieron y quedó Jesús solo, ¿verdad? Jesús solo es el camino, Jesús solo es la puerta. Entonces, ¿cómo nos conectamos a Dios? Es por medio de su Hijo. Y nos conectamos a Cristo mediante la fe. Dígale al hermano que está a su lado, la fe es tu llave para entrar a Dios. Ustedes entran por la fe en la gracia. Ustedes entran por la fe al conocimiento de Dios. Entran en Dios por la fe. Y están conectados con Dios por su fe, ¿verdad? Lo único que a ustedes hoy día los está conectando con Dios es su propia fe. O sea, si ustedes ahora, en este momento que me están escuchando, no agregan fe a la palabra que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ustedes no van a recibir nada de parte de Dios, ¿verdad? Entiéndanlo de esa forma. Sin embargo, si ustedes oyen con la fe, ponen fe a la palabra, ¿verdad? Entonces van a recibir del Señor de la misma manera que el pámpano recibe de la vid. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan capítulo 15. Y hay una advertencia muy grande que nos habla la Biblia con respecto al pueblo de Israel. Y nos dice, al pueblo de Israel también se le dio la promesa de entrar en el reposo. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no acompañaron con fe lo que estaban escuchando. O sea, ellos escuchaban la palabra de Dios, pero no acompañaron con fe la palabra. Entonces el autor de Hebreos nos dice, así que tengan cuidado ustedes. No sea que escuchando la palabra no la vayan a acompañar con la fe. Cuando ustedes no acompañan la palabra con la fe, ustedes no reciben nada. Son una rama desconectada del árbol. Y vamos a ver hoy día que es muy peligroso estar desconectados del árbol. El Señor Jesús dice, comenzando Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Repitan conmigo, vid verdadera. Y la vid, conocen la vid, ¿verdad? La vid es el parrón, es el árbol de la uva. Y el Señor Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, yo verdaderamente soy la vid. ¿Qué está diciendo? Que la vid, cuando vemos nosotros un parrón, estamos viendo un símbolo de Jesús. La próxima vez que ustedes vayan al campo y vean un parrón, vean esas uvas colgando de las ramas, ustedes entiendan que eso está ahí para enseñarles acerca de Jesús, ¿verdad? Que eso es un símbolo de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ya, yo soy verdaderamente una vid, ¿verdad? Y el Señor está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. O sea, en primer lugar dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre es quien está esperando el fruto de esa vid. O sea, el Señor Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, la cortará, la sacará, dice más adelante. Pero toda rama que sí da fruto, la limpiará para que lleve más fruto, ¿verdad? Ese es el símil que está haciendo el Señor ahí. Entonces, punto 1, hay pámpanos que no llevan fruto. Hay ramas que no dan fruto. Eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará. Hay pámpanos que no dan fruto, aunque parezca extraño. ¿Y por qué no dan fruto? Porque la Biblia dice, no están conectadas con el árbol. O sea, están engañando la vista. Parece que estuvieran puestas ahí, que estuvieran conectadas a la vid, pero no están conectadas. O sea, está hablando de personas que pareciera que llevan una vida de fe, pero no están conectados con el Señor, ¿verdad? Acá podríamos, no sé si se puede hacer esa prueba, ¿quién sabe de botánica aquí? Pero podríamos pegar una rama con pegamento, ¿verdad? Le echamos stick fig, no va a pegar el stick fig, ¿verdad?
pero alguno de esos pegamentos, Loctite, algo así. No es que le está haciendo propaganda, borren eso del video. Lo podemos pegar a la rama. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a ver dos ramas pegadas que están pegadas al tronco. Y no vamos a poder ver en un primer momento cuál es la que está pegada con Loctite y cuál es la que está naturalmente, digamos, añadida a la rama. Nos va a poder engañar a la vista, ¿verdad? Vamos a pensar que las dos son, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta finalmente cuál es la que está pegada? Con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a pasar el tiempo y la rama que verdaderamente está pegada se va a poner verde, va a agarrar vigor junto con el árbol y va a dar fruto. La otra va a estar cada vez más seca, se va a secar y no va a obtener nada. Entonces es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo ustedes conocen a un hombre? ¿Cómo pueden conocer a una persona? Por su fruto. Y el Señor dice, el árbol bueno no da frutos malos, ¿verdad? Y el árbol malo no da frutos buenos. Entonces el mismo Señor Jesús nos dijo, ustedes los van a conocer por sus propios frutos. O sea, la rama que está conectada a la vid va a dar fruto sí o sí. O sea, es imposible que una rama que esté pegada a la vid no dé fruto. Y como también es imposible que una rama que no esté conectada a la vid pueda dar fruto, ¿verdad? La rama no da fruto de sí misma, sino recibe la savia desde la propia vid. Entonces, en primer lugar, hay ramas que no dan fruto. Y el Señor Jesús lo dijo de muchas maneras. Lo dijo de esta forma. Dijo que habían en un redil digamos, en una manada de ovejas, en un redil de ovejas, habían lobos también que se vestían de ovejas, parecían ovejas pero no eran. Dijo que también que había cizaña en medio del trigo. Dijo que en una misma red del reino de los cielos era como una red que tenía peces buenos y peces malos, ¿verdad? Lo dijo de muchas maneras. Pero lo que está diciendo finalmente es que hay, dentro de la iglesia, dentro de todos los que parecen ser hijos de Dios, hay gente que no es. Entonces hay que temer. No sea que vayamos a ser una rama que no está conectada con la vid. No sea que estemos afirmados solamente en la vid por otras ramas, pero que no nos hayamos conectado verdaderamente con la vid. No sea que estemos participando de una religión sin conocer al Dios, ¿verdad?, que da luz, ¿verdad?, ese movimiento. No sea que estemos anunciando el nombre del Señor sin conocer al Señor, ¿verdad? Y fíjense que el Señor Jesús dice que la verdadera maldad no es la maldad moral como nosotros la entendemos de esta forma. Nosotros cuando hablamos de alguien malo, hablamos de alguien, no sé, que le roba la plata a los papás, ¿verdad?, que le pega al perro, no sé, que es malo, decimos este es malo. Pero espiritualmente, hablando de maldad, es alguien que recibiendo la palabra de Dios, ¿verdad?, se niega a recibirla. O sea, que teniendo acceso a la palabra de Dios, se niega a recibirla. Eso delante de los ojos de Dios es maldad. Por eso, fíjense que va a haber gente que va a aparentar estar haciendo la obra del Señor, que incluso va a hacer obras espirituales. Si finalmente van a llegar delante del Señor y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Y ellos se van a justificarse a sí mismos, ¿verdad?, por las obras que hicieron. Y van a decir, Señor, en tu nombre nos echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les va a decir, hacedores de maldad. O sea, estaban haciendo maldad. ¿Por qué? Porque las cosas que estaban haciendo, la estaban haciendo en su propio nombre. Las cosas que estaban haciendo no la estaban recibiendo como una orden de parte del Señor. No era por la palabra de Dios. Era para satisfacer sus propios deseos. Entonces, amados, hay personas que no pertenecen a la vid, que son ramas colgando, que aparentan estar, pero no están. Entonces, procuremos estar conectados a la vid. Procuremos estar conectados a Jesús. Dígale al hermano que está a su lado, conéctate con Jesús. Conéctate con Jesús. Ya, despiértelo y dígale, conéctate con Jesús. Y fíjense el detalle que aparece aquí en el verso 1, en el verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, estas personas pueden dar fruto en muchas áreas. Ya dan fruto en sus trabajos,
dan fruto en sus relaciones familiares, pero el Señor Jesús está diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero no llevan fruto en el Señor, no llevan fruto en Él. Aparentan ser de Cristo, pero son infructíferos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de qué se trata el fruto, ¿verdad? Pero no llevan fruto, ¿verdad? No hay crecimiento, no se puede ver el fruto. Vamos a ver Judas capítulo 1, verso 12. Y cuando entramos a la carta de Judas, temblamos. Porque la carta de Judas nos habla acerca de estas personas que no llevan el fruto. Judas capítulo, ¿qué capítulo? Ni modo, ¿verdad? Porque tiene uno solo. Verso 12. Leamos el verso 12, dice 1, 2, 3. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Está hablando Judas. A Judas se le llama los hechos de los apóstatas, ¿verdad? Porque habla de las personas, ¿verdad?, que aparentan ser de Cristo, pero no son de Cristo. Y aquí Judas dice, incluso hay algunos que entran encubiertamente, ¿verdad?, sin ser del Señor. Y fíjense que aquí está diciendo, ¿verdad?, que estas personas son manchas en vuestros ágapes, que se apacientan a sí mismos. ¿Qué característica tiene aquel que no está conectado con Cristo? Que siempre va a apacentarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que en todas las relaciones, en todo lo que hace, toda intención de su corazón es para su propio beneficio. O sea, son personas que nunca pierden, que buscan nunca perder, que no están dispuestos a sacrificarse porque le vaya bien a otro, ¿verdad? Que no están dispuestos ellos a sufrir porque otro no sufra. No sé si me entienden. La savia de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuál es la savia de Jesús? ¿Cuál es el sentir de Cristo? Y el sentir de Cristo es humillarse para que otro crezca, ¿verdad? Es humillarse para glorificar a otro. Eso es lo que se acuerdan que veíamos en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él, siendo en forma de Dios, Él decidió la humillación con tal de exaltar a su Padre, ¿verdad? Él decidió humillarse y aún fue obediente hasta la muerte de cruz por salvarnos a nosotros. La savia de Cristo es la savia que es capaz de humillarse para que otro sea enaltecido. Es aquel que es capaz de sacrificarse por el bienestar de otro, ¿verdad? Es la savia, ¿verdad?, de Cristo. Es tener, ¿verdad?, la actitud, el sentir de Cristo. Y si ustedes son ramas que están pegados a Jesús, ustedes van a tener el sentir de Jesús. Ustedes no van a buscar apacentarse a sí mismos, porque van a tener el sentir de Jesús. Van a querer ser como Jesús. O sea, ustedes van a mirar a Jesús y Jesús va a ser el modelo que ustedes van a seguir, ¿verdad? Van a mirar a Jesús, que no se apacentó a sí mismo, ¿verdad? Que incluso Él diciendo, yo soy Señor, y aún siendo Señor voy a lavar los pies de ustedes. Que aún siendo Señor he venido para servir y no para ser servido, ¿verdad? Que incluso siendo Señor y Dios me voy a poner, ¿verdad?, el paño en mi cintura. Voy a tomar, ¿verdad?, el asunto con agua y voy a lavar los pies de ustedes. El sentir de Cristo va a estar en ustedes si ustedes están conectados a Jesús. Pero si ustedes no están conectados a Cristo, todo lo que hagan, aún dentro de la iglesia, va a ser para apacentarse a ustedes mismos. Van a buscar su propio beneficio en todo lo que hagan. Por eso dice que aún comiendo con vosotros, se apacientan a sí mismos, ¿verdad? Impúdicamente se apacientan a sí mismos. ¿Y qué es lo que dice? Nubes sin agua. ¿Qué es una nube sin agua? Eso, ¿verdad? Ustedes dicen, oh, viene la tormenta. Se nubla y no pasa nada. Pareciera que venía la tormenta, pero no venía tormenta, ¿verdad? Parecen estar cargados, pero al momento de entregar vida,
no son capaces de entregarla. Nubes sin agua. Dice, llevada de acá para allá por vientos. ¿Por qué? Porque como no tienen la palabra de Dios en ellos, no tienen la savia de Cristo en ellos, cualquier problema los mueve, cualquier circunstancia los mueve. Cuando ustedes estén pegados a la vida, amados, si ustedes son ramas pegadas a la vid, ustedes no se van a dejar llevar por los movimientos de este mundo, ¿verdad? Los problemas no los van a arrastrar, ¿verdad? El problema no me va a llevar a la desesperación. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad en Cristo, estoy pegado a la vid, ¿verdad? Eso es una nube con agua, o sea, una nube que tiene dentro de sí algo. Las nubes sin agua aparentan tener algo, pero viene un viento y las mueve. Dice, son movidas de acá para allá por los vientos. O sea, no pueden cimentarse en un lugar, ¿verdad? Viene el problema y son movidos, ¿verdad? Viene la dificultad y son movidos. Siempre se están moviendo, son arrastrados por las circunstancias. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes funden su casa sobre la roca. Y la casa que está plantada y fundada sobre la roca, cuando vienen los ríos, soplan los vientos, la casa permanece, ¿verdad?, sin caer. La casa permanece firme. ¿Y por qué? Porque está fundada sobre la roca. O sea, la firmeza de la roca se traspasa y hace que la casa también esté firme, ¿verdad? Ustedes no son los que tienen que estar firmes, ¿verdad? Nosotros ya hemos conversado esto, ¿verdad? Ustedes no son los fuertes. No se las den de power ustedes solos, ¿verdad? No se las den de ustedes de firmes. El que dice estar firme, dice la Biblia, le firmo la caída, ¿verdad? Ustedes no son los firmes, pero ustedes pueden anclarse a aquel que sí es firme. Entonces, las dos casas estaban construidas del mismo material. La única diferencia era que una estaba cimentada en la roca, afirmada en la roca, y la otra estaba afirmada en arena. Y esa fue la diferencia de las casas. Los mismos vientos la golpearon, los mismos ríos vinieron sobre ella. Sin embargo, la que estaba en arena, dice, fue grande su ruina, se destruyó completamente, pero aquella que estaba afirmada sobre la roca, la firmeza de la roca se pasó a la casa, y la casa fue firme porque la roca era firme. Entonces, cuando vengan los vientos, ustedes van a decir, yo voy a permanecer firme, no por encachado, porque la roca a la que estoy agarrado es firme, ¿verdad? Yo voy a permanecer, ¿verdad?, alegre, contento, con el gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque el que me está dando la savia tiene esas características. Del que me estoy alimentando está siempre gozoso. Del que me estoy alimentando está siempre satisfecho. Eso es la vida del creyente. Es la vida conectada a la vid, ¿verdad? No una vida separada de Dios. Nubes sin agua, dice árboles otoñales. ¿Y por qué Judas dice árboles otoñales? Porque son sin fruto. Son árboles que no tienen fruto. Es como la higuera que tenía muchas hojas y que el Señor Jesús tuvo hambre. ¿Ustedes conocen el día de furia de Jesús? ¿Han visto esa película o no? Un día de furia. Es la vida de un estadounidense, un día que le dio la enojada y casi destruye el mundo. No la vean, si es mala. El día de furia de Jesús fue una vez que el Señor Jesús dice que tenía hambre. Porque es que fue el mismo día en que hizo el azote de cuerdas y sacó a los que estaban vendiendo paloma y todo eso, ¿verdad? Entonces dice que antes de eso, cuando iba camino al templo, tuvo hambre. Y vio una higuera que tenía muchas hojas. Y fue y metió la mano en la higuera para tomar fruto, y la higuera no tenía fruto. Y el Señor se enojó que no había fruto. ¿Y qué hizo? Maldijo la higuera. Y le dijo, nunca nadie más coma jamás fruto de ti. O sea, si no me estás dando fruto a mí, no se lo vas a dar a nadie. ¿Y qué pasó? Que la higuera se secó. Y dice la Escritura, se secó desde sus raíces. Esa higuera nunca más le pudo dar fruto a nadie más. No se lo tuvo al Señor, no se lo va a tener a nadie. Es la higuera sin fruto, ¿verdad? Es donde el Señor ha puesto su palabra y no está recibiendo el fruto de esa palabra. Eso es árbol otoñal sin fruto. Dice, 2 veces muertos y desarraigados. Desarraigado es eso, estar separado, arrancado,
del árbol. No sean ramas así, amados. Amén. Esta es la palabra que nos hace temblar. Es la palabra que nos hace preocuparnos, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que habían varios tipos de terreno. Había un terreno que era muy duro, un terreno de pedregales, en el cual el sembrador tiraba la semilla, pero la semilla no entraba en la tierra, sino que quedaba sobre la superficie y después venían las aves y se la llevaban. Otra semilla era la que caía entre piedras. Y la que caía entre piedras no tenía raíz y al primer problema se salía. O sea, brotaba con rapidez, pero una vez que brotaba venía el sol y como no tenía raíz profunda, se quemaba. Y hay una tercera semilla, que es la semilla que a mí me preocupa. Y que es la semilla. ¿Cuántos llevan más de 6 meses en la iglesia? Asistiendo a la iglesia, levante su mano. Más de 6 meses, levante su mano. Ya no importa que lleve 20 años, son más de 6 meses. A ustedes les debe preocupar esa semilla, que es la semilla que cayó entre espinos. ¿Por qué? Porque esa es una planta que salió y que permanece la planta. O sea, la planta está ahí. Todas las otras desaparecieron ya. O sea, la planta que cayó entre pedregales ni siquiera aceptó la invitación. O sea, usted recibió la predicación, de alguna forma recibió la palabra, pero no la entendió. Entonces vino el enemigo, dice, y se la llevó. Ni siquiera arrancó. La otra semilla, que fue entre pedregales, esa sí estuvo entusiasmada con la palabra. O sea, hubo una reacción en su espíritu. Vino a la congregación, quiso congregarse, pero cuando vino el primer problema, se apartó. ¿Por qué? Porque no echó raíz. Entonces la tercera semilla, si ustedes llevan más de 6 meses en la iglesia, la tercera semilla les debe preocupar. Porque esa es una planta que está ahí, que siempre está ahí, ¿verdad? Que uno siempre lo ve en las reuniones. Pero ¿cuál es su característica? Que no da fruto. O sea, es una planta que permaneciendo siempre en la misma posición, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra. Hicieron que la rama, el árbol fuera infructífero. O sea, ahogaron a tal punto esa planta que no permitieron que diera el fruto, ¿verdad? No dejaron que diera el fruto. Es una planta que se mantiene como planta, pero que no logra dar fruto, porque está ahogada, ¿verdad? Hay espinos alrededor de ella, ¿verdad? Que están ahogando la palabra, no están permitiendo que esa palabra dé el fruto. Reciben la palabra todas las semanas, pero no logran dar fruto a la palabra. Ya reciben la palabra, pero no se ve eso reflejado en la vida de ellos, ¿verdad? Ven que el Señor Jesús les salvó, pero no tienen gratitud por la salvación, ¿verdad? Saben que el Señor Jesús los libró de la muerte, pero no tienen el gozo por esa liberación, ¿verdad? Saben que el Señor los va a acompañar todos los días y en todas circunstancias, y aún así están llenos de temor. Saben que el Señor Jesús vino a abrir y a decirle al preso apertura de cárcel, y aún siguen presos y convictos. No dan fruto a la palabra. Amén. Entonces, temamos, amados. Entonces, hay ramas que no dan fruto, pero por otro lado, dice la Biblia, hay ramas que sí dan fruto. Y el Señor Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo sacará, lo cortará. Definitivamente va a ser cortado. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, amados, ustedes son ramas fructíferas. Díganle al hermano que está a su lado, sé una rama fructífera. Sé una rama que da fruto. Quiero verte verde, dígale. No quiero verte seco, reverdecido por la savia de la vid. Así tienen que estar, que sus rostros, ¿verdad?, reflejen que han bebido de la savia de Jesús. Entonces la Biblia nos habla de 2 tipos de frutos principalmente, ya dentro de toda la Escritura. Y estos son los frutos que debemos de llevar. En primer lugar, Lucas 3:8. Lucas capítulo 3, verso 8, está hablando, y se está dando la palabra a los fariseos, y se les dice, Lucas 3:8, ¿la tenemos? Todos juntos leamos, dice 1, 2, 3.
produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Entonces, cuando vino el Evangelio, ¿verdad? Cuando vino el Señor Jesús pidió de aquellos que habían recibido la ley, pidió frutos de arrepentimiento. Entonces, existe un fruto que se llama fruto de arrepentimiento. Y el fruto de arrepentimiento viene por comprender correctamente la ley. Cuando entendemos la ley de Dios, damos frutos de arrepentimiento. O sea, cuando entendemos la ley, en ese tiempo los judíos no entendían bien la ley. Ya ellos tenían la ley, guardaban la ley, se llamaban a sí mismos maestros de la ley, pero no entendían la ley. O sea, ellos veían la ley como un medio para llegar a Dios. Y ellos pensaban que efectivamente llegaban a Dios por medio de la ley. Sin embargo, el Señor Jesús cuando vino, les dijo, no se equivoquen, no miren mal la ley. Porque en la ley está escrito, no matarás. Y todos decían, si sabemos que está escrito no matarás, y todos hemos cumplido esa ley. Y el Señor dijo, pero no se trata solo de matar físicamente. Yo les digo que todo aquel, ¿verdad?, que hable en contra de su hermano, ya es digno de muerte. Entonces, a eso se refiere no matarás. Les mostró, esto es la ley verdaderamente. Escrito está, no adulterarás. Y los fariseos dijeron, también nos salvamos en esa. Pero yo les digo que el que mira a una mujer y la codicia, adulteró ya con ella en el corazón. Entonces ahí todos se empezaron a mirar para abajo. El Señor Jesús usó la ley correctamente. Cuando vinieron los fariseos y estaban condenando a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ni siquiera fue un chisme, la vieron, la pillaron en el acto mismo. El Señor Jesús comenzó a escribir en tierra, ¿verdad? Y escribir con el dedo, ¿verdad?, en la tierra era la referencia a la ley. Les mostró la ley. Y cuando Cristo les muestra, les da a conocer verdaderamente qué es la ley, todos bajaron la cabeza. Y dice, todos, comenzando desde los viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Y ninguno fue capaz de condenar a otro cuando comprendió la ley. No, si tú comprendes la ley, no hagas ni chiste de condenar a otro, porque tú mismo estás condenado por esa ley. La Biblia dijo, el apóstol Pablo dijo ahí en el 3:19 de Romanos, la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos caen bajo el juicio de la ley. Entonces, el correcto entendimiento de la ley produce en nosotros fruto de arrepentimiento. O sea, produce el entender que por mí mismo no puedo alcanzar la gloria de Dios. Que por mí mismo, ¿verdad?, que mis fuerzas no alcanzan para agradar a Dios. Que yo mismo no puedo agradar a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Que mi alma se humille delante del Señor, ¿verdad? Que mi alma diga, Señor, solo dependo de ti. Señor, en mí no hay fuerza, ¿verdad? Señor, yo no puedo hacerlo. Señor, ayúdame, socórreme. Eso es el fruto de arrepentimiento. Y se esperaba que aquellos que comprendieran la ley llegaran delante del Señor humillados, pidiendo la salvación. Pero como ellos no entendían la ley, no daban frutos dignos de arrepentimiento. No daban el fruto de arrepentimiento que viene por comprender la ley, ¿verdad? La Biblia nos habla del fruto de arrepentimiento. Ténganlo ustedes, ¿verdad? Den fruto de arrepentimiento, que significa que ustedes saben, entienden que nunca podrán por sus propios cuentas, ¿verdad? Que ya se han defraudado de ustedes mismos lo suficiente para depender en todo de Jesús, para depender en todo de Cristo, de agarrarse de Él con toda la fuerza. Ese es el fruto de arrepentimiento. Se esperó en los judíos. Y fíjense qué interesante esto. Jesús comparó al pueblo de Israel con una planta. Y que era una planta que no daba fruto. Entonces vino el labrador y le dijo, vino el dueño, y le dijo al labrador, córtame la planta, porque no está dando fruto y está inutilizando también la tierra. Y el labrador, ¿qué le dijo? Espérate un poco. Deja que yo la abone, ¿verdad? 2 años, ¿verdad? Déjame que yo la abone, le eche agua y esperemos. Y si aún no da fruto, puedes cortarla. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿Qué es lo que eran esos 2 años que le dio como plazo a la planta? Era el propio ministerio del Señor.
El Señor Jesús ya había predicado 1 año, le quedaban 2. Y el Señor Jesús les dijo, con esa parábola a los judíos, 2 años les voy a dar más. Y si no dan fruto, el Señor va a cortar la rama. Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y a todo aquel que no da fruto lo va a cortar. Y se muestra al pueblo de Israel como una rama sacada del árbol, que fue cortada, eliminada, para que pudieran entrar los gentiles. Entonces, amados, ¿se dan cuenta? El Señor está buscando el fruto. El Señor está esperando. Todo aquel que está conectado con la vid va a dar el fruto. Y la vida del discípulo es la vida fructífera. Es la vida que da abundante fruto. Segundo tipo de fruto. Vimos que había fruto de arrepentimiento. Segundo tipo de fruto, Filipenses 1:11. Vamos a leer todos juntos. Filipenses 1, verso 11. Todos juntos, 1, 2, 3. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Un segundo tipo de fruto que nos habla la Biblia es el fruto de justicia. Y el fruto de justicia viene por la comprensión de la gracia. ¿Se dan cuenta? Hay un fruto que la Biblia llama fruto de arrepentimiento, que viene cuando yo comprendo la ley, cuando entiendo la ley correctamente. Y el otro fruto se llama fruto de justicia. Y el fruto de justicia viene cuando yo comprendo la gracia, cuando yo entiendo la gracia, ¿verdad? Cuando entiendo que Dios me ha dado su favor completamente inmerecido, ¿verdad? Cuando sé que yo nada merecía, pero el Señor me dio su propia justicia. Cuando entiendo que soy justo por medio de Jesucristo. Por eso dice, estén llenos del fruto de la justicia, que es por medio de Jesucristo. Y este fruto de justicia, amados, les va a hacer a ustedes caminar firmes. Les va a hacer a ustedes caminar confiados en la vía de fe. Les va a dar la autoridad del reino de Dios. El fruto de justicia es autoridad sobre las tinieblas. El fruto de justicia es, ¿verdad?, poder del cielo. Es echar fuera a los demonios, sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos. Es el fruto que viene cuando ustedes entienden que tienen la justicia de Dios en ustedes, gratuitamente por la fe. Ustedes no se han ganado ninguna justicia, pero Dios las imputó en ustedes por la gracia. O sea, ustedes pueden mirarse a sí mismos y decir, soy justo por la obra de Cristo. Y esa justicia les va a dar a ustedes la autoridad del reino del cielo. Entonces, fíjense cómo estos dos frutos actúan juntos. Tienen que estar presentes en nuestra vida, ¿verdad? Alguien que solo entiende la ley sin entender la gracia va a ser alguien que no va a poder caminar en autoridad. Va a caminar siempre condenándose a sí mismo. Va a estar siempre desconforme con su propia vida. Va a estar siempre mirando lo que falta. Es alguien caminando en la ley. Alguien siempre frustrado con su propia vida. Frustrado con todo lo que acontece a su alrededor. Arrepintiéndose, ¿verdad? Pero no logrando subir de nivel, no logrando conquistas nuevas. Es solo el fruto de arrepentimiento, pero no está el fruto de justicia. Sin embargo, el fruto de la justicia es lo que produce en nosotros la gracia del Señor. Y la gracia del Señor nos hace descansar. Por la gracia del Señor entramos en su reposo. Sabemos que, ¿verdad?, que el Señor nos va a recibir por la obra de Él. ¿Verdad? Que no es por nuestra obra, que no depende de ti, depende de la obra de Jesús. Entonces ahí está diciendo Filipenses, yo deseo que ustedes estén llenos de todo fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para alabanza y para gloria de Dios. Entonces, que estos dos frutos se muestren a través de usted. Son los frutos de arrepentimiento y el fruto de justicia. El fruto de justicia les va a permitir a ustedes tener discípulos, alimentar a otras personas con la gracia. Ustedes no pueden alimentar a otra persona por medio de la ley, porque solo van a matar a la otra persona. La gracia alimenta el espíritu y ustedes han de alimentar a muchos por medio de esa gracia. Ustedes están llamados a alimentar a otros, ¿verdad?, a servir a otros por la palabra, a retener ustedes la palabra y a darla a conocer a multitud de gente. Ese es el llamado que ustedes tienen, ¿verdad?, a llevar el ministerio de la reconciliación, a llevar la gracia por todo lugar.
a alimentar. La Escritura dice que cuando el Señor Jesús apareció, la gente estaba admirada. ¿De qué cosa? De las palabras de gracia que salían de su boca. O sea, nadie podía entender, ¿verdad? ¿Cómo era tanta gracia que salía de la boca de Jesús? Cómo el Señor Jesús venía y perdonaba los pecados sin pedir nada a cambio. Palabras de gracia. Le traían un paralítico y el Señor Jesús le decía: hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos los otros, ¿verdad?, se escandalizaban. ¿Cómo es posible que les perdone los pecados así si no ha hecho nada por merecerlo? Admirados por la palabra de gracia que salían de su boca. Son el llamado de ustedes, ¿verdad? Ustedes son los ministros de la gracia y ustedes son llamados a obtener frutos y discípulos por esa gracia. Ustedes son llamados a discipular por esa gracia. Dice, aquel pámpano que sí da fruto. O sea, aquí les hablo a todos los que están dando fruto. Ojalá sea el 100% de la iglesia. Ustedes que están mostrando esos frutos de justicia, que están dando a conocer esos frutos de justicia, ¿qué dice que hace el Señor con ellos? ¿Los mantiene tal cual nomás? ¿Qué dice? Los ¿leyeron o no? Los limpia. Diga conmigo, los limpia. ¿Para qué los limpia? Qué ambicioso el Señor. ¿Por qué no se contenta con un poco de fruto nomás? Nosotros podríamos mirar la rama y decir, ya está bien con este fruto nomás. La voy a dejar tal cual, la rama no la voy a molestar más. Pero el Señor es ambicioso. El Señor ve una rama que le está dando fruto y ¿qué hace? La limpia para que dé más. El Señor es ambicioso. Busca fruto. Y al que le está dando fruto, lo limpia para que dé más fruto. Eso hace que ustedes en la vida de fe nunca van a estar estancados, amados. Ustedes nunca van a permanecer en un nivel mucho tiempo. Porque aunque ustedes lleguen a un nivel en que están diciendo, oh, efectivamente estoy dando fruto, ¿verdad? Estoy fructificando en el Señor. ¿Qué va a venir a hacer el Señor? A limpiarlos para que lleven más fruto todavía. El Señor quiere darnos una vida fructífera y una vida muy fructífera. O sea, el Señor, cuando ustedes le presenten fruto, los va a limpiar para que den más fruto, ¿verdad? Los va a limpiar. ¿Y cómo limpia el Señor? ¿Alguna idea de cómo limpia el Señor? Tenemos que saber de cómo limpia. ¿Cómo limpia el Señor? ¿Hay alguna idea o no? ¿Con enfermedades, tragedias y demás? No, ni ustedes que son malos lo hacen así con su hijo. ¿Cómo? Verso 3, 15:3. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. El Señor los va a limpiar con su palabra. O sea, va a hacer, si ustedes están dando fruto de esa palabra, les va a entregar más palabra. Va a hacer que ustedes reciban más abundantemente su palabra. Los va a limpiar por la palabra, ¿verdad? El libro de Efesios dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para lavarla y santificarla por la palabra. Ya, leámoslo mejor ya. Efesios 5. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leamos todos el 26. Dice, para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Verdad? ¿A fin de qué? Dice el verso 27. Para presentársela a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. O sea, el mismo Señor Jesús dice, lavó a su iglesia con el agua por la palabra. Es como que la lavó con agua, pero el agua es su palabra. Lavó a la iglesia. ¿Y por qué lavó a la iglesia? Fíjense Jesús que encachado es, ¿verdad? ¿Por qué lavó a su iglesia? Para presentársela a sí mismo. O sea, Él actúa por amor de Él mismo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo,
no me voy a presentar a una iglesia toda roñosa yo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? La voy a lavar bien con la palabra, ¿verdad? Y cuando esté bien limpia, la voy a presentar a mí mismo. Una iglesia gloriosa, radiante, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, lavada por la palabra. El Señor nos lava por la palabra, amados, ¿verdad? Pero no es el oír solamente la palabra, ¿verdad? No se engañen con eso. No piensen que ustedes leen un versículo diario y ya están lavados. Es por hacer la palabra. Es porque esa palabra se mete en mi espíritu y llega a ser parte de mí. Ustedes pueden leerse un montón de veces el Salmo 91. Pueden abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla puesta ahí en la cómoda. Y aún así tener miedo de ir a comprar cuando está oscuro. Y aún así cuando viene el invierno decir, oh, ya va a venir la influenza. Capaz que nos resfriemos todos acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y tener miedo. ¿Y qué dice ese salmo? No hay plaga que toque tu morada. Van a caer 1000, 10.000 a tu diestra. A ti no llegará. No tendrás terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en oscuridad anduviere. Cuando ese salmo es parte mía, yo lo vivo. Si solo lo leo y no lo creo, esa palabra no está haciendo vida. Esa palabra no me está lavando. Pero cuando llega el día de la oscuridad y yo digo, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ese es otro salmo, sí, ¿verdad? Ya me cambié de salmo. Pero es la palabra, digamos, en su totalidad. ¿Cuál es ese? Ya. Ya. ¿Se fijan? Eso es cuando es parte de su vida. Cuando ustedes lo logran aplicar en su vida. Entonces la palabra va a ser probada, amados. Sí o sí. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener aflicciones en su vida. O sea, ninguno de aquí no va a tener aflicción. Todos van a tener aflicción. La aflicción es parte de la vida. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido. O sea, si se agarran de mi palabra, van a pasar bien el conflicto. Ahora, si no están agarrados de mi palabra, van a dar botes, pero terriblemente. Nubes sin agua, de aquí para allá, llevada de un lado para otro. Entonces, amados, ¿verdad? Que la palabra se haga vida en ustedes. Y cuando esa palabra se haga vida en ustedes, entonces ustedes van a dar fruto. Van a ser lavados, limpiados, y esa limpieza le va a permitir llevar más fruto. Ustedes puede que estén en un límite en este momento. Muchos de ustedes ya llegaron a un límite de fruto y no pueden mostrar más, ¿verdad? Y algunos de ustedes están mostrando el mismo fruto hace mucho tiempo. Y el Señor Jesús dice, yo voy a lavarte, voy a limpiarte por la palabra. Entonces usted tome la palabra esta mañana, haga un compromiso nuevo con la palabra, ya, y diga, Señor, voy a permitir que me laves esta mañana, que me limpies. ¿Para qué? Para dar más fruto. El Señor está buscando más fruto en ti, sea quien sea y en el nivel que estés. Está buscando más fruto. Está haciéndote fructificar más y te está limpiando por su palabra. Conságrate a su palabra. Dale autoridad a su palabra. Métete en la palabra de Dios para que Él te limpie y puedas dar el fruto. Amén. Que ese sea el sentir de esta semana. Que ese sea el sentir de esta semana. Que su palabra sea, dale prioridad a su palabra. Ya que su palabra tenga la prioridad antes que todo, que sea su palabra. Ya que no haya otra cosa antes. Ni siquiera la ducha de la mañana debe ser tan importante como la palabra de Dios. Que la ducha de la mañana va a limpiar tu cuerpo, pero la palabra de Dios va a limpiar tu espíritu para que dé fruto para Dios. Entonces, no le den más prioridad al cuerpo que al espíritu. No cometan el gran error de priorizar el cuerpo por sobre el espíritu. Ya que su espíritu no pague, ¿verdad?, la irresponsabilidad por ustedes prepararse más con su cuerpo que con su espíritu. Su cuerpo se va a envejecer igual. Su cuerpo les va a fallar igual. Es su espíritu lo que importa, amados. ¿Verdad? Comprometámonos con nuestro espíritu esta mañana. Pongámonos en pie.
y vamos a hacer una oración.